Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de El Lobo Estepario, publicación 2023. Quien les habla es Néstor Martínez. La verdad, dicha sea de paso, es que este programa estaba en el descanso de los justos, es decir, en abandono, y sale otra vez debido a la reanudación de materiales periodísticos de mi creación que buscan el soporte adecuado para difundirse. Así que tenía ganas de entrevistar a la luchadora y promotora de los derechos humanos, además de periodista Celia Medrano, con preguntas que ya casi se pudrían dentro de mi cerebro. Pero se atrevieron a saltar el cerco de los dientes y este es el resultado. Celia, ¿qué significa la violación de los derechos humanos para el desarrollo de un país? Significa que el país no se desarrolla. Un desarrollo, no entendiéndolo únicamente desde el aspecto de infraestructura o el aspecto económico, implica que las personas están bien en su respectivo país, están en una situación de bienestar económico, psicológico, legal. Hay un régimen de Estado de Derecho que permite que las personas confíen en las instituciones a todo nivel, y hay presencia del Estado en materia de garantía de derechos a las personas. En tanto eso no se dé, no hay un país desarrollado. Cuando eso empieza a marcar regresión o no se cumple desde la responsabilidad del Estado como titular de deberes en materia de derechos humanos, y lo que hay es una política de violación a derechos humanos, escrita o no escrita, es lo que menos importa. Lo que hay es personas que tienen tres opciones: someterse a un estado de violación permanente a derechos humanos, resistirse, pelear por sus derechos o huir, migrar, desplazarse. Entonces, países como los nuestros está viviendo una situación de incremento de los que toman la tercera opción, que incluso el irse puede ser una manera, una expresión de resistencia también, y el tema de que al no poder exigir derechos, cada vez hay más violación a derechos humanos en todas sus formas, no solo en materia de derechos civiles y políticos, sino en materia de derechos económicos, sociales, culturales, y la protección a la naturaleza como un derecho humano también. Es fundamental entender que donde hay violación a derechos humanos no hay desarrollo. Ahora bien, tal parece que eso no lo estamos viendo. No hay un mundo perfecto ni ningún país perfecto. Derechos humanos, no digamos en África, en Rusia, en China, en Estados Unidos, ya no digamos en América Latina, la parte que nos toca, y en lo particular El Salvador. ¿Hay una crisis mundial de derechos humanos o se va a volver una aspiración utópica? Tiene que repensarse la estructura de protección de derechos humanos. No puede ser vista desde una visión de los estados que son potencias a nivel mundial. Los derechos humanos a nivel universal se han manejado en muchas ocasiones desde la visión occidental del mundo, y no se acepta una visión diferente a la visión de las grandes potencias que controlan la economía y que son capaces de destruir el planeta en sus confrontaciones permanentes por poder. Eso es lo que hace que violaciones a derechos humanos haya en el mundo entero. ¿Cómo iniciar un proceso que pudiera marcar cambio alrededor de esto? En primer lugar, no hablar de imparcialidad. En derechos humanos no hay imparcialidad, hay una parcialidad hacia las víctimas de violación a derechos humanos. Estás del lado del que es victimizado en ese orden de cosas injusto. Pero sí, desde el momento en que se admite, se tolera, incluso se avala la violación a derechos humanos de un actor, sea un Estado, sea una autoridad, sea una persona, en función de mi simpatía o que responde a mis intereses, y no la violación a derechos humanos en sí, desde ese momento estamos desnaturalizando los derechos humanos que en su esencia son universales. Dejemos de ver primero quién viola derechos humanos antes de hablar de violaciones a derechos humanos, y entendamos que hablar y defender
derechos humanos, hablar sobre derechos humanos y defender derechos humanos es un tema de humanidad, no es un tema de interés político o de interés individual. Ahora bien, precisamente en eso va enfocada mi siguiente pregunta. ¿Es necesario un nuevo enfoque en la educación de los derechos humanos? Porque tal parece que la gente tampoco los está entendiendo. Lo que hay es manipulación de los derechos humanos. Estamos en El Salvador, por ejemplo, viviendo un régimen de excepción en donde se convence y se pretende convencer a las personas de que violar derechos humanos del otro, de la otra, de los otros, es necesario para garantizar mi bienestar, mi supuesta seguridad, sin caer en la cuenta de que desde el momento que una persona avala que a otra persona se le viola derechos humanos, abre la puerta para que el día que le violen derechos humanos a esa persona, otros avalen que sea víctima de derechos humanos, con esa narrativa de que es necesario violar derechos humanos para que otros estén bien. Aceptar esa narrativa es un tema de años, no es una discusión actual. Los derechos humanos no son una doctrina. Los derechos humanos son principios universales que no deben de responder a doctrinas. Por lo tanto, no son maleables, manipulables en función de intereses determinados. Desde el momento en que se manipula o se pretende manipular los derechos humanos hacia esos intereses y objetivos, dejan de ser derechos humanos. ¿Por qué la gente se trae ese discurso tan fácil de culpar a los derechos humanos y tú los hablas tan fáciles de no culpar a los derechos humanos? Porque se apela a nuestro egoísmo, se apela a nuestra individualidad, a nuestro individualismo más que a nuestra individualidad, se apela a lo peor de lo que somos. Y por supuesto que tiene terreno fértil, que otro sufra para que no sufra yo, que otro me solucione el problema en lugar de luchar para que yo mismo me garantice mis soluciones a mis problemas de manera individual y de manera colectiva, porque apela a lo peor de lo que somos. Por eso, la narrativa de violar derechos humanos, no dichas de esa manera, porque siempre se apela a la paz, a la justicia, al bienestar, al interés mayor, etcétera, es caldo de cultivo y es altamente populista quien lo hace, porque apela a que queremos que otro nos solucione nuestros problemas. Somos propensos a culpar a otro de lo que nos está sucediendo y lo que no permitimos que suceda. Insisto, ¿se necesita un nuevo enfoque para enseñar derechos humanos? ¿O hay que insistir en la enseñanza como se está haciendo actualmente? Se necesita creer en los derechos humanos. No puedes enseñar derechos humanos si no crees y si no los practicas. La mejor enseñanza de derechos humanos es lo más simple y lo más difícil, es nuestra coherencia. Si somos incoherentes, no estamos calificados para hablar, ni defender, y mucho menos enseñar sobre derechos humanos. Incoherencia muy difícil de encontrar, por lo que veo en América Latina y aquí en El Salvador. Pero la hay que encontrarla. Es la utopía que te mencionaba también. Más que utopía, hay que saberla buscar y hay que encontrarla. Hemos estado escuchando por lo menos 10 personas que son coherentes y no nos van a dar clases de derechos humanos. Su práctica es la que nos está enseñando cómo hay que actuar para defender y promover derechos humanos. ¿Cómo llevamos este ejemplo de práctica a la sociedad? Multiplicándolo. Precisamente por eso los principales atacados, cuando hay cierre de espacios políticos en cualquier estado, en cualquier orden de cosas, son los defensores, las personas defensoras de derechos humanos y los medios de comunicación, porque son los que tienen el poder de difundir, de evidenciar, de desnudar cuando alguien es incoherente con su discurso y su quehacer.